Hoy 30 años de la asunción de aquel Raúl Alfonsín, de la democracia, y bueno, queríamos charlar con los referentes de aquel tiempo también. Leopoldo Moró, ¿cómo te va? Buen día, doctor. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aníbal Nazaro te saluda. Si te he visto por acá, por Bahía Blanca, en los actos de Renovación y Cambio allá lejos. Sí, allá lejos y hace tiempo. Lo mejor no recordarlo porque si no uno se deprime. Pero bueno, somos parte de estos 30 años democráticos, ¿no? Ah, efectivamente. Además, hoy estaba recordando, me desperté hoy a las 6:30 de la mañana, que también el 30 de octubre del 83, más o menos a la misma hora, me levanté, dejé mi casa. Obviamente me fui a votar con la misma ansiedad e intensidad que el resto de los argentinos que estábamos deseando ir a votar, pero además también fui a militar ese día por la boleta que encabezaba Raúl Alfonsín. Y dicho con toda humildad y sin ninguna soberbia, creo que esa vez no me equivoqué. No, lo acompañabas muy bien, Alfonsín, en ese momento. No, pero además no me equivoqué como creo que no se equivocaron millones de argentinos, no porque yo sea dueño de la coherencia, ni mucho menos porque me he equivocado muchas veces a lo largo de mi vida política, sino porque en aquel momento me parece que la democracia para consolidarse necesitaba a Raúl Alfonsín. Uh-huh. Porque me parece que él interpretó que esa era una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, pero aquella sí lo fue, era de ruptura con el ignominioso pasado de la dictadura militar sangrienta que había devastado con su represión a las fuerzas políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, culturales, de ruptura con la violencia política de la década del 70, de ruptura... Veníamos de la guerra. Bueno, era lo que te iba a decir, de ruptura con las veleidades belicistas del régimen militar que nos había llevado a la guerra de Malvinas y casi a una guerra con el pueblo hermano de Chile, de ruptura con un pasado en el que también millones de argentinos habían sido condenados a la exclusión, la pobreza, porque se había destruido el aparato productivo de la nación. Bueno, Alfonsín interpretó esto y por eso se fundó con bases sólidas la democracia y además porque en esa transición no pactada, que fue la única no pactada de América Latina, Alfonsín decidió apoyar el proceso democrático en los pilares de la memoria, la verdad y la justicia, y por eso llevó adelante el juicio a las juntas, creó la CONADEP, modificó el Código de Justicia Militar para que los militares fueran juzgados como corresponde a cualquier ciudadano común por tribunales civiles, extraditó a López Rega y lo trajo a la Argentina y murió en una cárcel de la democracia argentina porque había sido el que había dado los primeros pasos del terrorismo de Estado con las 3A. Y bueno, y fue avanzando y sobre esas bases se fue fundando la democracia. No era la primera vez que intentábamos los argentinos estabilizar la democracia, pero fue la primera vez que tuvimos éxito. Tanto éxito que hoy celebramos 30 años de democracia ininterrumpida, algo que no había sucedido a lo largo de toda la historia institucional de la Argentina desde que en 1916 Irigoyen logró el sufragio popular, ¿no? Uh-huh. En tu caso estabas muy cerca de todo lo que se venía haciendo. ¿Ya se pensaba en esa época en la ley de medios? Bueno, en el año 88, abril del 88 para ser más precisos, Alfonsín envía el proyecto de una ley de medios o de radiodifusión, como se denominaba en aquella época, al Parlamento argentino. Esa ley había sido inspirada en lo que se llamaba el Consejo de Consolidación de la Democracia, que integraban fuerzas políticas de diverso orden, Aullero, de la democracia cristiana, Federico Robledo del peronismo, Oscar Allende, y el que redactó, o mejor dicho, el inspirador de ese proyecto de ley era un gran constitucionalista ya fallecido, Carlos Nino. Uh-huh. Y en ese momento se envía el proyecto de ley, de una ley que era más restrictiva que esta, porque establecía un número de licencias aún menor, creo que era 4, esta establece 24, que pueden estar en poder de un solo grupo de medios. Y no se sancionó porque ganó la interna justicialista Menem, se la gana a Castro, y Menem ya tenía un acuerdo con el grupo Clarín para derogar el artículo 45 de la ley de radiodifusión que prohibía que los medios gráficos pudieran tener licencia de radio y televisión, como en Estados Unidos, y es lo que efectivamente hace apenas asume. La primera privatización de Menem no fue ni Gas del Estado, ni PF, ni las Telefónicas, fue Canal 13. Uh-huh. Entonces,
eso hoy cuando la Corte, o mejor dicho ayer, cuando la Corte emite este fallo, a mí me produjo una gran alegría porque no es cierto, aunque técnicamente lo es porque la ley fue sancionada hace 4 años, pero no es cierto que hace 4 años que la estamos esperando, hace 25 desde el 88, 25 de estos 30 años que estamos esperando una ley de radiodifusión que no va a beneficiar a este gobierno. Es decir, esa ley de radiodifusión en realidad va a beneficiar a los gobiernos que vienen a partir del 2015, porque les va a permitir no estar sujetos a el monopolio de la palabra, le va a permitir a los ciudadanos tener un acceso más plural a la información, le va a permitir más fortaleza al sistema político frente a las corporaciones mediáticas, y por lo tanto va a traer más democracia para la sociedad, ¿no? Me estoy dando cuenta, Leopoldo, que ya somos referentes de la historia que hemos vivido en nuestros 30 años y que podemos contarla sin estudiarla. Bueno, tenés razón, entre otras cosas porque la vivimos. La vivimos, tenés razón. Y todas las cosas que estamos charlando, yo las voy recordando en alguna forma y digo, pero claro, somos parte de esa historia. Sí, además somos parte de una historia. A ver, nuestra generación vive una paradoja. Porque por un lado fuimos protagonistas de una etapa muy trágica de la Argentina, ¿no? Que también la podemos contar. Que también la podemos contar, que fue la década del 70, muy trágica. Pero a la vez también tuvimos el enorme privilegio de haber visto cómo renació o cómo nació el proceso democrático en la Argentina, de qué manera se movilizó la sociedad para recuperar su democracia, cómo fuimos transitando esa consolidación democrática, y la verdad que vivimos momentos que son irrepetibles. Es decir, hoy los hijos y los nietos de la democracia, muchos de los cuales ya empiezan a ser también protagonistas de la vida política de la Argentina, tienen el beneficio, si querés vos, o la suerte de haber nacido en democracia y de no haber atravesado esas etapas. Pero nosotros tenemos la suerte de haber vivido esos momentos irrepetibles que arrancaron en el 82, en el 83, en las luchas por arrancarle a la dictadura a la democracia, en los primeros pasos de ese proceso democrático, de qué manera nos teníamos que ir sacando de encima el tutelaje de la corporación militar, de la corporación eclesiástica. Vivimos los primeros pasos desde la ampliación de los derechos civiles con la ley de divorcio, la de patria potestad compartida. Fueron, bueno, el nacimiento del Mercosur, fueron momentos extraordinarios. El plebiscito de la paz con Chile, que fue la primera vez que el pueblo argentino fue convocado a un plebiscito para que opinara sobre un tratado internacional, y vos te acordás la participación extraordinaria de la gente. Claro, era multitudinaria la cosa. Sí, por eso, en ese sentido somos privilegiados. Leopoldo, te agradezco el diálogo y bueno, cuando estés por Bahía, que espero que sea en cualquier momento, el café te espera aquí en la radio, ¿eh? Pero con todo gusto, y gracias por haber ayudado a los oyentes y a nosotros mismos a rememorar una etapa tan trascendente de la Argentina. Y vamos a volverte a llamar si no venís por Bahía, porque en verdad es invalorable tu aporte en esta historia, ¿eh? Gracias. Bueno, te agradezco, muy amable, gracias. Con el doctor Leopoldo Moró, charlando en la 102.3 FM Paligüe.